Chien Shiong-gu, una breve historia del premio Nobel que no fue. La doctora Gu nació cerca de Shanghái en 1912. Asistió a la primera escuela para niñas de China que había fundado y dirigía su padre. A los 9 años fue enviada al internado Soochow Girls' School situado en Suzhou. En 1930 ingresó a estudiar física en la selecta y minoritaria Universidad de Nanjing. Hizo el doctorado sobre la estructura cristalina por difracción de rayos X bajo la dirección del profesor Shi Shiguan, que había regresado del Instituto Curie en 1933. En 1936 se trasladó hasta San Francisco, en los lejanos Estados Unidos, más precisamente en la Universidad de Berkeley, bajo la dirección y supervisión de Emilio Segre. Durante el desarrollo de su tesis doctoral, utilizó el ciclotrón para estudiar los productos de la fisión nuclear del uranio 235. Durante la Segunda Guerra Mundial participó en el Proyecto Manhattan. Ernest Lawrence fue un jefe importante en esta enorme organización. En la Universidad de Columbia, como científica senior. En un principio trabajó en el enriquecimiento de uranio por difusión gaseosa y más tarde se unió a otro grupo del mismo laboratorio, liderado por Thanin, Buff, Havens y Rainwater, cuyos experimentos eran necesarios en el diseño de los reactores nucleares entonces en desarrollo. Fue durante este periodo cuando surgió un problema al poner en funcionamiento el primer reactor productor de plutonio de Hanford, pero consultada a la doctora Gu pudo llegar a una solución. Demostró experimentalmente que cuando un reactor se detiene, la cantidad de xenón 135 aumenta, absorbe neutrones e impide la reacción en cadena por unos días. Hasta que el xenón 135 no se desintegra, no se puede reiniciar el reactor. Terminada la Segunda Guerra Mundial, la doctora Gu decidió permanecer en Columbia y concentrarse en el estudio de la desintegración beta. En este tipo de desintegración, un núcleo radiactivo se transforma en otro más estable, emitiendo electrones o positrones. Su interpretación teórica preocupó durante muchos años, ya que, entre otras cosas, parecía violar los principios de conservación de la energía, de la cantidad de movimiento y del momento lineal. En 1930, Wolfgang Pauli había postulado la existencia de una partícula neutra, carente de masa y con muy poca interacción con la materia, que se repartía la energía con la partícula beta, electrón o positrón. Pero no fue hasta después del descubrimiento del neutrón por Chadwick que Enrico Fermi dio el nombre de neutrino a la partícula de Pauli y desarrolló la teoría que describía la desintegración beta. Hacia 1933, la mayoría de los físicos todavía creía que el neutrón era una partícula compuesta por un electrón y un protón y que los electrones formaban parte del núcleo. Fermi y Heisenberg, por el contrario, respaldaban la idea de que el núcleo solo estaba constituido por protones y neutrones y, a diferencia de este, que el neutrón era una partícula elemental. Bajo esta hipótesis, los rayos beta no estaban en el núcleo y por tanto se creaban en el propio proceso. Fermi conjeturó que procedían de la desintegración del neutrón que daba como resultado un protón, un electrón y un neutrino. También sostuvo que los neutrinos no preexistían en el núcleo, como había pensado Pauli. Su teoría no solo predecía la forma del espectro de los electrones, sino que también proponía una relación entre el máximo de energía espectral y la vida media de la desintegración. Nuevamente, la doctora Gu, tras un arduo trabajo experimental, pudo probar la validez de la teoría sobre la desintegración beta de Fermi. El debate sobre la conservación de la paridad en la interacción débil estaba alcanzando su momento álgido.
La simetría de paridad está relacionada con la descripción matemática de un sistema y requiere que la imagen especular de un proceso, obtenida por la inversión de todas sus coordenadas espaciales, se comporte de manera análoga al proceso original. Por tanto, su conservación significa que las leyes de la física para una determinada interacción son las mismas que para su imagen en el espejo. Este concepto fue introducido en 1924 por Otto Leopold mientras describía la forma en que los átomos emiten luz. Años más tarde, el físico Eugen Wigner demostró que esta conservación era válida para la interacción electromagnética y más tarde también fue verificada para la interacción fuerte entre nucleones. Parecía razonable suponer que era el modo como se comportaba la naturaleza y que, en consecuencia, todas las interacciones conservaban la paridad. Pero no era así, y fue el descubrimiento de dos nuevas partículas elementales en 1950 que lo puso en tela de juicio a tal suposición. Dos físicos teóricos, Song-Dao Lee y Cheng-Ni Yan, propusieron una idea inusual. Postularon una excepción dado que los principios de simetría simplifican muchas leyes físicas. Son valorados y por eso la idea de que había violaciones de la simetría en algunos fenómenos fue vista con mucho escepticismo. Aunque la no simetría afectaba nada más que a un área relativamente acotada de la física, nada más que la llamada interacción débil, que se manifiesta en la emisión de radiación de algunos núcleos atómicos. Wu era especialista en medir radiación beta, justamente la emisión asociada a la interacción débil. Para poder llevar adelante el experimento se requería usar equipo de muy baja temperatura. Wu pidió ayuda a especialistas de otro laboratorio y de este modo logró demostrar en 1957 que la teoría era correcta sobre la falta de conservación de la paridad en la interacción débil. Ese año, Song y Yan fueron galardonados por el Premio Nobel de Física por el desarrollo teórico, mientras que Wu se quedó sin él. El propio Lee declaró años más tarde que Wu era uno de los gigantes de la física. En el campo de la desintegración beta no tenía igual. A pesar de que el Comité Nobel tiene por costumbre no dar premios a ninguna teoría hasta que ésta es demostrada experimentalmente, que Wu fue la principal responsable del primer resultado experimental que confirmaba la atrevida hipótesis de Yan y Lee. Nunca fue reconocida con el prestigioso galardón. Como mujer científica, se pronunció en diversas ocasiones sobre la poca presencia de mujeres en este ámbito. Para ella, la principal razón no se debía tanto a su estatus socioeconómico, sino a la losa que suponía la propia tradición asociada a las ciencias puras que se identificaban como un terreno masculino.